¿Qué jornada? Primero yo quisiera apuntar que la historia, me parece que la historia es la eliminación del Atlético de Madrid, no solo de la Champions, sino de toda competición europea. Hoy eliminado por el Porto, 2-1 pierde el Atlético en un partido en el que por fin se animó Simeone a salir con Joao Félix. Tampoco le rindió demasiado en 60 minutos. Joao Félix terminó sustituyéndolo, poniendo a Mateus Cunha. No fue un buen partido, superado el Atlético desde todo punto de vista en Portugal. Así es esto. Le había tocado al Atlético eliminar al Porto en un partido muy polémico hace un año, y ahora es el equipo portugués el que elimina al Atlético de Madrid. Un Atlético que creo que tiene que mejorar muchísimo y sobre el que creo que tiene que haber otro tipo de críticas alrededor del trabajo de Diego Pablo Simeone. Son ya varios años, sí, yo sé que fueron 2 finales de Champions en 3 años, aquella de 2014 y 2016 con un final doloroso para el Atlético, pero ya son muchas oportunidades desperdiciadas. Aquella de 2020 eliminado en aquella particular Champions cuando parecía que tenía todo a su favor para llegar a la final, lo elimina el Leipzig en un partido único. En esta ocasión se va en fase de grupos, insisto, y no era un equipo o no era un grupo tan complicado el del Atlético de Madrid. Juega su mejor partido la pasada jornada, pero en este frente al Porto, que ya estaba eliminado, ni siquiera tiene la capacidad de mantenerse jugando en Europa, y yo creo que a esta altura ya tendría que haber un relevo. Parece que dentro de la directiva del Atlético están cómodos con ser un equipo que ya ni siquiera clasifica a octavos o cuartos de final en Champions, un equipo que ya ni siquiera pelee la Liga, como hizo hace un par de temporadas cuando la ganó, como hizo hace 3 o 4 años cuando la compitió. Hay un conformismo en el Atlético de Madrid que a mí me parece a estas alturas muy graves. Y voy a decir algo, el Atlético de Madrid le debe una inmensidad al Cholo Simeone. El Cholo Simeone transformó a ese equipo, lo volvió un equipo competitivo, esa es la realidad. El Atlético no estaría donde está sin que hubiera llegado el Cholo Simeone y sin que le hubieran dado la paciencia para trabajar y las herramientas, porque este equipo hace 2 o 3 años fichó en grande, fichó a Joao Félix por más de 100 millones, fichó antes a Thomas Lemar, trajo a Yannick Carrasco 2 veces, fichó a Kondogbia, fichó a De Paul. No es un equipo que haya fichado poco en los últimos años, y aún así sigue jugando a lo mismo, sigue jugando a empatar los partidos, a no perderlos, y termina eliminado temprano, como le pasó en esta ocasión. Yo creo que ya es el momento de dar el paso con otro entrenador. Me parece que el Cholo Simeone se ha estancado, este Atlético se ha estancado bajo la batuta del Cholo Simeone. Es el momento de evolucionar, es el momento de dar otro paso diferente, como han hecho otros equipos que han dejado ir a entrenadores muy exitosos en tiempos recientes. Pero bueno, no fue lo único que pasó en esta jornada. El Tottenham, decía al inicio, terminó clasificando de primero en su grupo, increíblemente, porque al descanso un gol de Mbemba del Marsella tenía al Marsella de primero y al Tottenham eliminado de la Champions. Resulta que le da la vuelta al partido. El gol sobre el final de Pierre-Emile Højbjerg, ya ellos estaban clasificados, pero como segundos de grupo les da esa capacidad de estar como primeros, y eso, insisto, le va a evitar posiblemente al Paris Saint-Germain, posiblemente al Bayern, posiblemente al Real Madrid, aunque salvo los alemanes, que tienen marca perfecta, los otros 2 todavía tienen que asegurar su primer lugar, tanto los parisinos como los madrileños. Hoy el Barça jugó con suplentes contra el Victoria Pilsen. Pablo Torres, un chico que se habla muy buenas cosas de él y que por fin tuvo la oportunidad de jugar en Champions con Xavi. Hoy marca un gol. Es un Barça que sigue dando ventajas en lo defensivo, que sigue teniendo esos problemas en el fondo. Ya hacía un video hace algunos días analizando cuáles son los problemas de este Barcelona. No están de mitad de cancha hacia adelante, una vez que creo que ya había encontrado ese equipo titular en la parte ofensiva. Pero sí en el fondo hoy arranca con una defensa casi inédita, con Marcos Alonso, con Piqué, con Bellerín por la derecha. Por la izquierda arrancó Jordi Alba, luego lo sustituyó otra vez. El tema del lateral izquierdo me parece que es un relajo en el Barça. No, parece que ninguno va a jugar 90 minutos de un partido. Parece que ninguno le termina de convencer a Xavi. Ni Marcos Alonso, ni Valde, ni Jordi Alba. En la mitad de la cancha, Fran Kessie, probado como ese mediocentro que tiene que aspirar a ser el relevo de Sergio Busquets, aunque no es tampoco Fran Kessie el futbolista más joven como para pensar en el futuro, y creo que es algo que el Barça va a tener que atender eventualmente. El Bayern le ganó 2-0 al Inter, ya sabía que iba a clasificar como primero, ya decía el Porto le ganó al Atlético de Madrid 2-1,
Lo del Sporting, tremendo. Le gana 2-1 el Frankfurt. El equipo portugués había ganado sus 2 primeros partidos. Muchos decían, ¿y si Cristiano se hubiera ido al Sporting? No, bueno, ahora a lo mejor hasta se lo cruza al Sporting en la fase de playoff, si es que el Manchester United no clasifica primero en la Europa League. Y el Liverpool, que le gana al Napoli 2-0. Creo que es el otro partido sobre el que vale la pena hablar en esta jornada, porque el equipo de Jürgen Klopp no ha venido dando buenos resultados, está a mitad de tabla en la Premier League y no había hecho su mejor fútbol tampoco en la fase de grupos de la Champions. Había perdido ya con el Napoli arrancando esta Champions en territorio italiano y hoy hubo un primer tiempo, me parece, bastante parejo, aunque el Napoli fue, el Liverpool me parece que fue el equipo que más lo buscó. Tuvo una ocasión muy interesante Thiago, en una primera parte en la que Alex Meret fue la figura indiscutible. Después llegaron 2 goles de Liverpool, uno de Salah sobre la línea prácticamente empujando una pelota después de un primer remate y otro de Darwin Núñez en una situación muy similar. Los dos hubo que revisarlos, un par de jugadas muy cerradas hubo que revisarlas con el VAR, con esa nueva tecnología de fuera de juego semiautomático. El Liverpool creo que es un equipo que eventualmente puede ir recuperando su nivel, que siempre va a ser peligroso. Y el Napoli creo que es un equipo candidato a llegar por lo menos hasta cuartos de final, a superar esa fase de octavos. Va a clasificar primero, no todos los segundos van a ser equipos fáciles, pero evitaría, entre otras cosas, al Inter, por ejemplo, que clasifica segundo en su grupo. No se pueden enfrentar los italianos en la fase de octavos de final. El Napoli hoy juega con algunos suplentes, le da oportunidad a otros futbolistas, su técnico Spalletti, y yo creo que pesa también un poco. No se vio tanto en el primer tiempo, pero quizás sí en el segundo, ese factor de relajación de los futbolistas, a veces inconscientes, sin que el jugador salga a la cancha y diga, ya estamos clasificados, perdiendo hasta 3-0 podemos seguir siendo los primeros de grupo, más allá de que el futbolista lo repase eso en su mente o lo piense, inconscientemente se relaja en el campo. Y el Liverpool tiene mucho que probar en las últimas semanas, por todas las críticas alrededor, porque no ha jugado un buen fútbol, porque hay mucha presión sobre Jürgen Klopp, y eso pesó, sobre todo en la segunda mitad, cuando el Liverpool fue mucho mejor y terminó por acabar con ese invicto del Napoli. Eran 17 partidos del equipo de Luciano Spalletti sin perder desde que empezó la temporada y 13 victorias consecutivas. Sus empates fueron incluso empezando la campaña. Así que venía siendo el equipo en mejor forma en toda Europa, incluso a nivel de resultados, por encima del Manchester City. Pero luego hay quien dice, bueno, pero es que si lo agarra el Madrid o lo agarra el City, sí, puede ser, es verdad. Es un equipo que todavía tiene mucho por probar, que se ha enfrentado al Liverpool, que en Italia se ha enfrentado también a algún equipo competitivo, pero que a lo mejor llega a cuartos y se mide a un Madrid o se mide a un Paris Saint-Germain y se va eliminado. Porque es muy difícil para los equipos que no han tenido éxito, que no han recorrido todas esas fases, que no han llegado a una semifinal, a una final, tener éxito inmediato. Cuesta mucho, a veces es difícil de explicar, y yo se lo he preguntado a compañeros exfutbolistas, ¿cómo explicas esos intangibles que tienen los equipos grandes, ese famoso peso de la camiseta? Es muy difícil de explicar, pero la única explicación que yo le encuentro es que te habitúas a esa presión, que te habitúas a esos escenarios en los que te juegas la vida. Esa puede ser la respuesta cuando uno se pregunta cómo el Madrid, estando contra las cuerdas la temporada pasada, salvó todas esas eliminatorias y llegó a la final y le ganó al Liverpool. Porque bueno, sus futbolistas en lo individual y el equipo en lo colectivo están acostumbrados a pasar por esos momentos de crisis. Es por lo cual yo creo que eventualmente un Manchester City va a dar ese paso, va a conseguir una Champions. Es por lo que eventualmente el Chelsea, aunque lo hizo al principio a fuerza de billete, de chequera, terminó siendo un equipo competitivo y ganó una Champions en 2 ocasiones después de intentarlo varias veces y llegar hasta el final varias veces. Imagínense, si ahora estamos, y muchos aficionados están con esos nervios de que los jugadores se pueden lesionar, como le ha pasado a varios. Varane está en veremos. Pogba no va a jugar, aunque Pogba empezó la temporada, realmente se lesionó en un entrenamiento. Kanté, lo mismo, prácticamente no jugó. Diogo Jota sí se lesionó en un partido. Ya son muchos. Reece James no sabemos si va a llegar. Kyle Walker no sabemos si va a llegar con Inglaterra. El Tecatito Corona no va a llegar probablemente con México. Raúl Jiménez. Estamos en esa faceta de que hay mucho temor. Richarlison con el Tottenham pensó en un principio que su lesión le iba a sacar del Mundial. Todavía no es seguro que vaya a estar.
Imagínense, he nombrado varios y todavía hay muchos más que están en veremos. Pepe, con Portugal, por ejemplo, sigue tocado. Nuno Méndez. Imagínense, al punto que traía al debate Manuel, lo que podría pasar si en octavos de final te encuentras con que hubo futbolistas que se lesionaron y se van a perder 2 meses después de la Copa del Mundo. Va a ser una reinserción a la temporada, tanto de Liga como de Champions, para los equipos en Europa, muy difícil, muy dura, por lo que significa un mundial, no solo porque se juega bastante seguido, sino por la presión que implica jugar un partido de Copa del Mundo, porque las expectativas son todavía más altas y porque creo que normalmente el futbolista cuando juega con la camiseta de su selección le pone todavía mucho más. Y en 2 meses un equipo cambia completamente. En 2 meses un equipo pasa de estar en una racha tremenda a meterse en una muy mala racha. Le puede pasar, por ejemplo, al Napoli, que acaba de perder su primer partido de la temporada. O le puede pasar a la inversa no sé, a la Juventus no, porque ya está fuera. Pero le puede pasar a la inversa a un equipo como el Inter, que no ha dejado sus mejores partidos en la Liga, que perdió sus 2 partidos contra el Bayern, que uno de los partidos contra el Barça lo pudo perder de no ser por el arbitraje. Y a lo mejor el equipo de Simone Inzaghi se mete en una racha importante. A lo mejor recupera a Lukaku, otro, por cierto, que está en duda para la Copa del Mundo. Entonces hay muchas cosas que pueden cambiar de aquí a que se reanude la Champions en la fase de octavos de final, y eso puede cambiar completamente el panorama. Una de las conclusiones iniciales, y eso ya incluso faltando una jornada, fracaso de los equipos españoles. Solo el Madrid se mete en la siguiente fase. Se quedó el Barça, se quedó el Sevilla, se quedó el Atlético de Madrid fuera completamente de Europa. Entre los italianos falta que el Milan asegure su pase. Ya lo hizo el Inter, ya lo hizo el Napoli como primero de grupo. La Juve se quedó fuera. Y los ingleses, como ha sido habitual, mucho más frecuentes en la fase de eliminación directa, con el Chelsea ya clasificado como primero de grupo. El Tottenham lo hizo hoy también. El Manchester City ya lo hizo. Los equipos ingleses han sido los dominadores en las fases de eliminación directa en los últimos 5 o 6 años, y ha ido cambiando ese dominio que tenían españoles, entre ellos básicamente Madrid, Barcelona, por ahí se metía el Atlético, y lo de los italianos es una situación que va realmente de mal en peor. Gracias a todos los que se han conectado a este live. Mañana regresamos y seguimos conversando sobre esta fase de grupos de la Champions League. Hasta mañana. A veces pienso que no hay nada mejor que esto y después me acuerdo que hoy hay Champions. ¿Quieres el análisis de la jornada de todos los partidos? Lo tienes. Solamente tienes que suscribirte. Hazlo ya. Suscríbete a mi canal de YouTube y terminando cada jornada lo mejor de los partidos.